Ok. Muy bien, jóvenes, buenas noches. Buenas noches a todos. Nuevamente un gusto estar aquí con usted de las artes del lenguaje. Mi pantalla me dice que mi conexión a internet está inestable, entonces si notan que me trabo, levanten la mano y díganme, ¿va? Para tratar de irme más lento. Muy bien. En la clase del día de hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes de la retórica. En la clase anterior, para los que estuvieron, pues se la dedicamos por completo a el arte de la retórica, el arte de esa comunicación efectiva, de ese dar un mensaje con elocuencia, con claridad, con corrección, etcétera. Hablamos de la retórica como el arte que culmina las tres artes del lenguaje. Y pues bueno, ya revisamos ahí algunos, algunas de las partes de la retórica, algunas de las partes del discurso, también cómo se hace retórica, o sea, cómo nosotros elaboramos una propuesta retórica. El día de hoy vamos a revisar las figuras retóricas como este elemento esencial de esta tercera arte del lenguaje, ¿ok? Muchos de ustedes probablemente ya saben qué son las figuras retóricas. Otros probablemente no hayan escuchado el término, pero lo más seguro es que todos tienen ya experiencia con este tipo de, pues de figuras, de formas de hablar. Y ahorita se van a dar cuenta por qué. Porque normalmente las figuras retóricas están en todos lados. En todos lados vemos figuras retóricas de forma parecida a la clase que tuvimos me parece que hace 2 martes, cuando vimos falacias, ¿no? Las falacias están en todos lados, las figuras retóricas también están en todos lados, ¿ok? Les pido por favor que tomen nota, que presten mucha atención, porque digo, cualquier imprevisto que pueda haber con el video, pues al menos ustedes ya tienen ahí su propia anotación, ¿no? Y no se atienen al video. Muy bien, pues vamos a hablar acerca de las figuras retóricas. Yo les quiero introducir aquí la idea de lo que es el lenguaje figurativo, ¿ok? Miren, el lenguaje figurativo, de acuerdo pues, con los retóricos más importantes de la época clásica, con Cicerón y con Quintiliano, el lenguaje figurativo es toda expresión que se desvía del modo ordinario del lenguaje. Es decir, todo, toda forma de habla o de escritura en la cual no vamos a estar utilizando el lenguaje en su forma más ordinaria o más coloquial, sino que con el propósito de agregarle pues más fuerza al mensaje, más viveza, más imagen, nosotros vamos a emplear ciertos recursos. Y entonces esto tiene como consecuencia pues que las palabras, las frases, las vamos a usar de una forma distinta a la ordinaria, ¿ok? El valor del lenguaje figurativo va a estar en que de esta forma podemos transmitir ideas de una manera mucho más condensada, o sea, ideas grandes las vamos a poder poner en palabras breves, pequeñas y también de una forma más pintoresca. Normalmente es más fácil que nosotros nos aprendamos una idea cuando ésta ha sido expresada con un tipo de lenguaje figurativo. Es decir, cuando yo les digo, por ejemplo, yo ya estoy poniendo un lenguaje figurativo, les voy a dar una ilustración. No, les voy a ayudar a que ustedes capten una idea, no por medio de la definición, sino más bien por medio de una imagen. ¿Ok? Entonces, el lenguaje figurativo pues va a consistir en lo que es conocido como recursos lingüísticos, recursos literarios, figuras retóricas o tropos. Sí, estas cuatro términos, estos cuatro conceptos, ideas, son normalmente sinónimos y significan lenguaje figurativo. O sea, lenguaje donde las palabras van a adquirir un significado diferente al que tienen de forma ordinaria. ¿Ok? Entonces, la clase de hoy se trata precisamente de figuras retóricas. ¿Por qué razón es importante conocer figuras retóricas? Porque estas le van a dar eficacia a nuestro lenguaje, le van a dar color, le van a dar sabor, le van a dar un sentido más vivo, más llamativo y van a lograr que nuestro discurso sea más poderoso. O sea, que nosotros podamos tener un mensaje mucho más accesible para nuestra audiencia,
mucho más rico en comunicación y pues de este modo vamos a tener una audiencia más entendida en lo que le estamos diciendo, ¿ok? Normalmente, a veces el lenguaje demasiado figurativo va a tener el efecto contrario, ¿no? O sea, si utilizamos algunos recursos lingüísticos demasiado complejos, pues probablemente ese lenguaje figurativo, lejos de dar claridad a nuestro discurso, lo va a oscurecer, ¿no? Va a hacer que nuestra audiencia no nos entienda de qué estamos hablando. Entonces es aquí donde debemos saber elegir nuestros recursos lingüísticos o literarios de una forma prudente, de una forma adecuada, por supuesto, adaptándolo siempre a la necesidad de nuestra audiencia o de nuestro discurso. Entonces, esta clase, jóvenes, va a ser como una combinación entre la clase de las falacias y la clase de la retórica, ¿ok? Yo cuando les di la clase de retórica, pues básicamente yo estuve hablando y estuve abundando ahí en detalles y todo, y ustedes estaban más bien escuchando. Y en la clase de las falacias yo les di descripción de cada una de las falacias y les ponía ejemplos. En esta clase les voy a dar una descripción, una definición, perdón, de las diferentes figuras retóricas que vamos a estar viendo y en algunas ocasiones les voy a dar ejemplos, pero en otras voy a pedirles a ustedes que me ayuden con participación, pues para poder descubrir juntos ejemplos de lo que estamos hablando, ¿ok? De antemano les digo, las figuras retóricas son demasiadas. Hay muchísimas figuras retóricas. No las vamos a tratar todas en esta clase porque nos tardaríamos 5 horas, 10 horas, no sé, pero esto les tiene que servir a ustedes para que investiguen, ¿no? O sea, para que busquen más, para que se metan a indagar qué otras figuras hay y pues hagan su propia búsqueda e investigación, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a empezar con, bueno, aquí yo les dije, cuando digamos tropos, un tropo es una figura retórica, ¿no? Eh, y bueno, yo les ordené aquí las diferentes figuras retóricas que vamos a ver en, en la forma en la que funcionan. Ok, vamos a empezar con los tropos o figuras retóricas que están basados en el ritmo, o sea, en el ritmo de nuestra idea o de nuestro mensaje, de nuestro discurso. Ok, el primer tropo que vamos a ver se llama, bueno, primero, antes de introducirnos, ¿alguna duda de qué es el lenguaje figurativo? ¿Alguna duda con la primer lámina o podemos continuar? ¿No hay dudas? Ok, muy bien, vamos a empezar entonces. El primer tropo que vamos a revisar se llama anáfora. La anáfora es un tropo que está basado en el ritmo. ¿Por qué está basado en el ritmo? Porque su fuerza radica en la repetición de conceptos o palabras, ¿ok? En la repetición de un concepto o una palabra. Cuando ustedes vean que en un escrito, que en un libro, hay una palabra que se empieza a repetir mucho, que se empieza a usar mucho, o un concepto o una idea, ustedes están viendo una anáfora, ¿ok? Y yo les quiero decir algo antes de continuar con la anáfora. Los grandes libros, y bueno, y los buenos libros en general, van a ser los mejores maestros de figuras retóricas que ustedes puedan conocer. Un libro, normalmente un buen autor, un buen escritor, va a tener riqueza en sus figuras retóricas y ahí va a estar precisamente, pues, el valor, la validez, la elegancia, el estilo de su propio escrito. Lean mucho y lean buenos libros, ¿ok? Para motivos de algunas de mis definiciones, yo les he puesto ejemplos de la literatura, o sea, de diferentes libros. Quiero que aquí me ayuden a leer este ejemplo. Por favor, Saraí, ¿nos podrías ayudar a leer el ejemplo de la anáfora? A ver, creo que no tiene micrófono. Ah, dice que sí. Adelante, Saraí, ¿nos puedes ayudar con la lectura? Sí, perdón, estaba Eh, acomodando el audio, pero No ya. te preocupes. Mm, Listo. Ah, Era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos.
la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero nada teníamos. Íbamos directamente al cielo y nos extraviábamos en el camino opuesto. Charles Dickens, Historia de dos ciudades. Muchas gracias por la lectura, Saraí. Yo te quiero preguntar algo. ¿Tú qué notas en este texto que se está repitiendo constantemente? Mm, como está como contrastando dos, usando como dos opuestos, hablando de como de dos, ¿cómo se puede decir? Sí, está haciendo contrastes, pero ¿qué es lo que está repitiendo? O sea, el contraste me queda claro y de hecho el contraste es otra figura retórica, ¿sabes? Pero aquí, ¿qué notas que se repite constantemente? Eh, ¿alguien puede levantar su mano si puede ver una repetición aquí? A ver, no sé quién levantó. Ah, Daira, adelante. Se repite mucho de la, Ajá, sí. Sí, era el mejor y de los tiempos y el peor de los tiempos, la edad de de los, la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de ¿sabes? O sea, como que esa repetición del mismo sonido, apoyado ahí con el contraste de ideas, como que le da un ritmo al texto. No sé si se dan cuenta. O sea, está repitiendo lo mismo una vez, otra vez, y llega un punto en el que parece hasta un poquito ridículo, ¿no? O sea, dices como que, y ahora va a decir y eran los más altos, pero también los más enanos, y eran los más gordos, pero también los más flacos, ¿sabes? O sea, pero es parte del recurso, ¿no? O sea, esa repetición constante le está dando cierto ritmo y cierta musicalidad a este texto y está haciendo que este fragmento que yo les pongo aquí, por ejemplo, es la entrada, es la introducción al libro de Historia de dos ciudades de Charles Dickens, que es una novela muy importante, también es uno de los grandes libros. Y vaya, o sea, con esta introducción, o sea, esta introducción al menos a mí en lo personal me atrapa, ¿sabes? Atrapa mi atención. Digo, como, pues, ¿qué va a decir después, no? ¿Qué sigue? Lamentablemente, y aquí tengo que confesar, el libro a mí en lo personal se me hizo muy aburrido, pero la introducción por lo menos cautiva tu atención, ¿no? Ahí cada quien puede tener una opinión diferente, pero aquí lo que estamos notando es justamente cómo esa repetición de una fórmula, de una palabra, de una frase, de dos palabras, provoca en el oyente como cierto sentido de expectación y de querer saber, o sea, de dónde viene este ritmo, ¿no? O sea, es algo ahí interesante que pasa con la anáfora. ¿Qué anáforas vemos, por ejemplo, en la Biblia? Ustedes no sé si se acuerdan de alguna, pero en la Biblia a menudo se dan este tipo de recursos literarios. No sé si alguien quiera participar con alguno. ¿Qué pasó, muchachos? Nada, les voy a decir a sus papás que los pongan a leer la Biblia. Para ver, hay varios ejemplos, por decir, adelante, Dair, ¿cuál te acuerdas? no recuerdo bien, pues, capítulos o así, No, pero no importa, no digas en números, el número más o bien en como Deuteronomio o en Levítico, o sea, libros así, se repite mucho, por ejemplo, de las descendencias, hijo de, hijo de, hijo de, hijo de, hijo de, y así. sí, 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 es verdad, ¿no? O también, o sea, en esas listas largas de tribus y de pueblos, cuando dice, y de la tribu de Benjamín, tantos, y de la tribu de tal.
tantos, ¿no? Como que es una repetición, una repetición, una repetición, y uno puede decir, oye, pues es que es lo mismo, ¿no? Sí es lo mismo, pero eso le da también cierto carácter al texto, ¿no? O sea, le da como cierto, tiene cierto impacto ahí en la retórica, ¿no? También, por ejemplo, cuando se dice de cierto, os digo que, etcétera. Adelante, Saray. Así también cuando en los salmos se repite mucho, porque para siempre es su misericordia. Ajá, ajá. Creo que hay un salmo donde se repite mucho. Exactamente, hay un salmo donde creo que todas las frases terminan porque para siempre es su misericordia, ¿no? Es una repetición nuevamente. Adelante, Tirsa. En el Proverbios habla de la sabiduría que dice, yo la sabiduría estaba antes del principio, la sabiduría esto. Ah, ahí hay otra anáfora, ¿no? Otra repetición. Y de hecho, o sea, la poesía tiene diferentes manifestaciones, ¿no? Hay diferentes formas poéticas. Si ustedes se dan cuenta ahorita, esto de las figuras retóricas nos inclina también mucho al campo de la poesía, ¿no? O sea, en la poesía se utilizan figuras retóricas y la poesía hebrea, la poesía de los salmos, por ejemplo, radica mucho en esa repetición. O sea, es una repetición constante, como que su poesía tenía mucho de anáfora, ¿no? Se basaban mucho en la anáfora y pues ahí vemos muchos ejemplos de este tipo de figura, ¿ok? Muy bien, pues este es el primer tipo. Vamos a ir con otros más interesantes, ¿verdad? Aquí vamos a empezar otro tipo de tropos. Digo, adelante, Jos, adelante, perdón, no di tu mano. Perdón, ¿me puedes repetir cuál es la definición de tropos? Sí, mira, un tropo lo vamos a tomar como una figura retórica, así tal cual. O sea, es sinónimo, ¿va? Entonces la definición de tropo va a ser eh, va a ser esto, ¿no? O sea, es un tipo de lenguaje figurativo donde nosotros pues vamos a utilizar palabras con significados diferentes para ilustrar una idea o ilustrar un concepto y vaya, como tratar de darle más fuerza retórica a nuestro mensaje. Entonces, ahorita vamos a usar tropos de esa forma porque viene a ser sinónimo de figura retórica, ¿va? Muy bien, vamos a continuar. Eh, Vamos a hablar ahora de las figuras retóricas o tropos basados en similaridad, ¿ok? Y el primero de ellos, pues lo lleva en el nombre, ¿no? Se llama el símil. ¿Qué es un símil? Bueno, un símil es una comparación entre dos términos diferentes utilizando un nexo para unirlos. O sea, dos términos distintos nosotros los vamos a unir por medio de un nexo y ese nexo normalmente el 90% de las ocasiones va a ser el nexo como, ¿ok? Entonces aquí yo me voy a ir hasta abajo para Abril. ¿Podrías por favor leernos el ejemplo que les estoy poniendo aquí? No, no te escuchamos, Abril. Mm, creo que no se escucha bien tu audio. Este, Voy a pedir participación de alguien más, nada más para agilizar. Caleb, ¿nos podrías leer el ejemplo, por favor? Mi destino me llama a voces y vuelve la fibra más tierna de mi cuerpo tan robusta como los nervios del león de Nemea. William Ujú. Shakespeare, Hamlet y 1:4. Ok, Caleb. Quiero que nos digas, ¿dónde encuentras tú aquí el símil? ¿Cuál es el símil que está utilizando Shakespeare en esta frase que dice Hamlet? ¿Dónde está el símil? ¿Dónde lo ves tú? En las... No, el león, no.
Ah, no, no. ¿Alguien le quiere ayudar? Perdón, es que como acabo de entrar ahorita, no escuché bien la escrita. No, no te preocupes. A ver, ahorita agarras ritmo. Adelante, Jos. Pues cuando dice que vuelve la fibra más tierna de su cuerpo tan robusta como, ahí está el nexo, los nervios del león de Nemea. Ah, exactamente. Aquí está diciendo, está tomando dos conceptos, dos términos. Por un lado está hablando de la fibra más tierna de su cuerpo y por otro lado está hablando del león de Nemea, ¿no? O sea, el león de Nemea es uno de los seres mitológicos con los cuales batalla Hércules y pues que lo vence, ¿no? Y se hace con su piel. Y entonces aquí lo que él está haciendo es uniendo la fibra más tierna de su cuerpo con los nervios del león de Nemea. ¿No? Está diciendo, pues esa fibra más tierna de mi cuerpo es tan robusta como los nervios del león de Nemea. ¿No? Entonces, aquí el símil se basa en eso, en que vamos a utilizar dos términos y los vamos a comparar y los vamos a unir por medio de un nexo. Y ese nexo normalmente va a ser ¿cómo? Por ejemplo, si yo les digo, yo tengo pies como de cangrejo, pues o sea, estoy anexando mis pies y el cangrejo. No, si ustedes dicen, ella tiene sonrisa como de perlas, pues estás uniendo sonrisa y perlas. Entonces estás usando como, ¿no? Es cuando tú comparas dos conceptos que pues no tienen nada que ver, que son diferentes, y tratas de establecer una similitud en ellos por medio del nexo como. Adelante, Tirsa. Eh, Ok, adelante. Acércate más a la bocina, por favor. ¿Se pueden unir dos o más términos o nomás dos? Sí, 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 sí se pueden, sí se pueden. Obviamente, cuantos más términos unas, pues es más complejo el símil, ¿no? Porque tendrías que comparar muchas cosas a la vez. Pero sí, sí se pueden unir más términos, ¿ok? Muy bien, Kai, excelente. Vamos a continuar. Hay más, quiero que noten esto, porque muchos de los tropos que vamos a ver se basan en similaridad, ¿ok? El símil es el más obvio, ¿no? O sea, agarras un término, agarras otro, por ejemplo, aquí yo tengo una regla, yo digo, esta regla es dura como este resistor, este pegamento, ¿no? O sea, ya los comparé, solamente con decir que uno es como el otro. Pero hay otros términos, hay otras figuras que son un poquito más elegantes o más sutiles, ¿no? Y la más importante de todas, pues la más importante, o sea, la que más se utiliza, la que todos conocen, la que sí o sí nos hemos topado con ella, es la metáfora, ¿ok? ¿Qué es una metáfora? Bueno, la metáfora es como el símil, o sea, la metáfora también va a comparar, va a mostrar similitud entre dos términos, pero en este caso, pues dos términos que pertenecen a categorías diferentes y en ella uno de los términos va a ser imagen o símbolo del otro. Y aquí, a diferencia del símil, no vamos a utilizar ningún nexo. O sea, no vamos a decir esto es como esto. No, no, no. Simplemente los vamos a declarar como si uno fuera sinónimo del otro, pero lo que está sucediendo en realidad es que uno va a ser imagen o símbolo del otro. ¿Ok? Entonces aquí este es un texto súper conocido. Necesito que alguien me ayude a leerlo. Le voy a pedir a Camila, ¿nos podrías ayudar a leer este ejemplo? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Salmo 20, Salmo 21 23, versículo 1. Muy bien, Camila. Yo te quiero preguntar, ¿dónde notas tú aquí la metáfora? ¿O dónde están las metáforas en este salmo? Pues yo creo que dice que cuando, déjalo analizo. Tengo problemas con mi internet. Perdón. ¿Podría, Ah, ¿podrías repetirlo, por favor? Es que creo que no te escuché, no sé si los demás te lograron escuchar. no es, bueno, yo creo que a lo mejor podría ser.
Cuando dice, a lo mejor compara, bueno, dice delicados pastos, me hará descansar. ¿Por qué? ¿Por qué crees que ahí esté la metáfora? Pues, o, o nada me faltará, me hará descansar. Ok. Más o menos, pero hay una idea más elemental que necesitamos primero aterrizar. Eh, ahorita vamos a ver, Camila. Muchas gracias. Vamos a ver si alguien nos ayuda a esclarecer esto. Adelante, Tirsa, y después Jos. Yo digo que en donde dice Jehová es mi pastor, Ajá. ¿Por qué? porque ahí está siendo la metáfora de un pastor cuidando sus ovejas. Exactamente. No, o sea, está usando literalmente, eh, no, Jehová no es el pastor como si fuera pastor de ovejas. No, más bien está usando la imagen del pastor, la figura del pastor, el símbolo del pastor para darnos un significado más profundo, que es que pues que Jehová nos cuida, nos apacienta y nada nos falta porque Él es como si fuera nuestro pastor y como si nosotros fuéramos ovejas. ¿Ok? Entonces ahí está la metáfora precisamente y de ahí se desprende lo que dice Camila, porque como la metáfora principal es esta imagen de Jehová como pastor, entonces los lugares de delicados pastos donde nos hará descansar, también son parte de la metáfora, ¿no? O sea, está usando toda la imagen, toda la imagenología de lo que es un pastor y lo que es un rebaño y lo que son ovejas y lo que es cuidarlas para que entendamos pues la totalidad de ese cuidado que Dios tiene por nosotros, ¿no? Entonces, ahí está precisamente la clave de esta metáfora. Jos, no sé si querías decir algo similar o quieres ayudarnos con otro ejemplo que se te ocurra de otra metáfora. No, prácticamente era decir lo mismo. Ujú. Muy bien. Muy bien, pues esta va a ser muy común, ¿no? Las metáforas. Adelante, Tirsa o Kai. Creo que podría funcionar como para como aclarar la diferencia entre el símil y la metáfora. Por ejemplo, en el otro era su sonrisa es como perlas. En este se diría lo mismo, pero diría su sonrisa es de perlas, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Sí, aquí tú identificas las dos cosas sin necesidad de hacer un nexo, ¿no? Sin necesidad de decir, es como esto. No, 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 tú dices, su sonrisa de perlas, ¿no? O lo típico, ¿no? Sus labios de rubí, etcétera, ¿no? Su cabello de, eh, negro azabache, ¿no? O sea, etcétera. O sea, ahí cada quien conoce las metáforas que normalmente se utilizan y obviamente podemos inventar otras, ¿no? O sea, yo creo que aquí es donde en las figuras retóricas jóvenes nosotros vamos a meter nuestra imaginación y nuestro ingenio, precisamente en estos casos, por ejemplo, para encontrar similaridad entre cosas que tal vez a otro no le parecen tan similares, ¿no? Es interesante, ahí cada quien va a poder utilizar mucho su imaginación y su ingenio para hacer buenas metáforas, ¿no? O sea, para conectar imágenes que nos den conceptos de la realidad, ¿ok? Entonces, ¿todo bien con la metáfora? Para continuar con la siguiente, ¿va? Muy bien. Vamos a ver otra figura retórica, también basada en la similaridad, pero esta va a llevar la metáfora todavía más lejos, ¿no? Mucho más lejos. Nos estamos refiriendo a la alegoría, ¿ok? Y una alegoría es lo siguiente, es cuando nosotros plasmamos en un discurso un sentido recto y otro figurado, o sea, nosotros estamos conscientes de que estamos contando, por ejemplo, una historia, pero lo que en realidad queremos decir es otra cosa. Y pues esto obviamente lo vamos a hacer utilizando varias metáforas consecutivas. No, o sea, cuando nosotros tomamos varias metáforas y las seguimos desarrollando y seguimos ampliando la idea con más y más y más y más metáforas, al final vamos a tener algo que se llama una alegoría. Y aquí el ejemplo por excelencia que yo les traigo, pues es un libro en su totalidad que es tal cual una alegoría. Y ese libro es El progreso del peregrino. ¿Por qué razón? Bueno, es bien sencillo, porque El progreso del peregrino nos relata una historia
la historia de Sin Gracia, que después se hace cristiano y que se encuentra con esperanza y que pasa por el valle de sombra de muerte y va a la ciudad celestial, ¿sabes? O sea, es una historia, ¿no? Si ustedes la leen como una historia, ustedes encuentran pues una narración, encuentran personajes, encuentran situaciones, pero muy por el fondo se entiende que el significado de la historia está más allá de las imágenes que nos está poniendo. O sea, son varias metáforas consecutivas. Cristiano es una metáfora, pues son metáforas medio obvias, ¿no? Cristiano es una metáfora del cristiano. ¿Ok? El valle de sombra de muerte, pues simboliza esos periodos de desesperación espiritual, de tristeza, de tentación, por los cuales pasa el cristiano. Apolión es una metáfora del enemigo, la ciudad celestial es una metáfora del cielo, evangelista es una metáfora de los predicadores del evangelio, etcétera, ¿no? O sea, es metáfora tras metáfora tras metáfora. Entonces, cuando tú tienes eso, tú das, eh, tú das a luz una alegoría. O sea, un discurso que ya es más complejo, ya es más grande, pero no es más que una serie de metáforas que de fondo tienen un mensaje diferente al que quieren compartir. ¿No? Entonces, para mí este es el ejemplo más grande, más vivo tal vez con el que contamos de alegoría. Por supuesto, hay más ejemplos de alegorías, ¿no? O sea, libros completos pueden resultar ser una alegoría de otra cosa. Y muchas veces ustedes se van a dar cuenta dentro del mismo libro, o sea, ustedes van a notar mira, esto dice estas palabras, pero yo sé que en el fondo significan esto, ¿no? Otras veces no va a ser tan explícito. Ustedes van a tener que prácticamente interpretar, ¿no? Y a menos que el autor dé el significado de lo que tiene que decir su obra, a veces es difícil encontrar alegorías, ¿no? O sea, hay cosas que se pueden alegorizar muy fácil y otras que no se pueden alegorizar tan fácil, ¿ok? Pero entonces, a grandes rasgos, una alegoría es un conjunto de metáforas que nosotros vamos a poner en un discurso coherente y pues va a tener todo un significado, ¿ok? ¿Dudas con la alegoría o alguien quiere dar un ejemplo de alegorías que se les ocurran a ustedes? Adelante, Tirsa, ok. Aquí una pregunta, ¿se podría decir que la Divina Comedia también es como una alegoría? Sí, sí, la Divina Comedia también es como una alegoría, es cierto. Es como una alegoría también de la vida cristiana, ¿no? Es otro tipo de alegoría. Yo creo que el progreso del peregrino es más alegoría que la Divina Comedia, pero sí, las dos son alegorías, ¿ok? Adelante, no sé si ahora es Sky. También las parábolas, como la del hijo pródigo y así, ¿no? Son alegorías. Las parábolas mira, sí son un tipo de alegoría, pero hay otra figura retórica que literalmente es la parábola, ¿va? Entonces, sí se parece mucho a la alegoría, pero tiene su propio nombre y es parábola, ¿no? O sea, las parábolas son parábolas, tal cual, ¿va? Eh, eh, ¿Todo bien hasta aquí? ¿Cómo ven? ¿Va sencillo? ¿Le van entendiendo? Bueno, vamos a continuar porque tenemos otra. Esta está un poquito chistosa. Esta también es de similaridad, ¿ok? Pero en este caso, nosotros vamos a utilizar esta figura retórica que se llama la prosopopeya, o también tiene dos nombres, se le llama prosopopeya o personificación, ¿ok? Y esta figura es cuando nosotros le vamos a atribuir a cosas inanimadas o abstractas, le vamos a atribuir acciones o cualidades de los seres animados. ¿Ok? O a seres irracionales le vamos a atribuir cualidades de los seres humanos, o sea, de los seres racionales. ¿Cómo funciona esto? Bueno, ahorita lo vamos a ver, ¿ok? ¿Quién no nos ha ayudado a leer? Déjame ver. Citlali, ¿nos podrías ayudar a dar lectura de este ejemplo, por favor? Sí. Em, La vida no es más que una sombra que pasa, un pobre cómico que se pavonea y agita
hora sobre la escena y después no se le oye más. De Muchas William gracias. Shakespeare. Ujú. Muy bien, Macbeth. Y ahí está el acto, la escena y las líneas, ¿no? Ok. Citlali, una pregunta. ¿Tú en qué parte de este fragmento, en qué parte tú encuentras una prosopopeya? ¿Dónde crees que está la prosopopeya aquí? O alguien que ya la haya visto y que quiera ayudarnos. ¿Dónde ven aquí esa atribución a una cosa animada o abstracta de una cualidad de alguien animado? Adelante, Tirsa, ¿ok? Creo que hay dos, o sea, relaciona la vida con ¿Te, la te sombra. puedes acercar más, Kai, porfa, para escucharte todos? Creo que hay dos. ¿Ah? ¿Ahí se oye bien? Sí, sí, Que relaciona la vida como una sombra que pasa y también relaciona la vida como el pobre cómico que sabe qué. exactamente. Sí, 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 es eso, ¿no? O sea, la vida, ¿qué es la vida? O sea, si ustedes recuerdan nuestras clases de gramática, ¿no? Cuando veíamos, por ejemplo, cuando estamos hablando de una esencia o de un individuo, ¿no? O sea, o cuando estábamos hablando de algo abstracto o de algo concreto, ¿no? O sea, la vida es algo abstracto, ¿no? Pero aquí a la vida le estamos atribuyendo facultades de propias de un ser animado. Estamos diciendo que la vida es como una sombra que pasa, ¿no? O que la vida es como un pobre cómico que se pavonea y agita una hora sobre la escena y después no se le oye más, ¿no? O sea, ¿qué es lo que, y qué, cuál es el significado de esto? Bueno, nos está diciendo que la vida es breve. Nosotros podríamos decir, jóvenes, y aquí quiero que noten cuál es la virtud de las figuras retóricas, porque Shakespeare simplemente podría decir, la vida es corta, punto, y ahí se queda, ¿no? O la vida es breve. Pero en lugar de eso, no lo dice de esa forma, ¿no? Vean la elegancia con lo que lo expresa. Dice, la vida no es más que una sombra que pasa, un pobre cómico que se pavonea y agita una hora sobre la escena y después no se le oye más. ¿Ok? Entonces aquí nos damos cuenta cómo la figura retórica, en este caso de la prosopopeya, nos ayuda a que diciendo lo mismo, diciendo la vida es corta, podamos nosotros darle más, pues como más ilustración a esa misma idea, ¿no? Y pues aquí es una ilustración muy bella, muy poética de lo que es la vida siendo corta. No sé si a ustedes se les ocurre algún otro ejemplo donde hayan notado que a algo abstracto, algo inanimado o algún animal se le atribuyen facultades humanas o facultades animadas. No sé si se les ocurre algún otro que quieran darnos por aquí para enriquecer esta lámina. Ajá, adelante, Kai o Tiris, cualquiera de los Entonces, dos. es que se murió tu celular. Sí, sí, exactamente. No, o sea, ahí está claramente. O sea, el celular no se muere, no, el celular es un objeto, se descarga, no se muere. Pero cuando decimos se murió tu celular, le estamos atribuyendo una facultad de los seres animados, que es morir, a un objeto inanimado, ¿ok? Adelante, Tirsa, ¿tú cuál nos quieres dar? Las fábulas de Esopo porque los animales hablan. Porque los animales hablan, ¿verdad? Los animales no hablan. Entonces, desde el momento en el que tú tienes cuentos como El gato con botas, ahí pues es un animal que habla, ¿no? Ahí ya tienes tú una prosopopeya porque le estás atribuyendo facultades humanas a un animal, ¿ok? Muy buenos ejemplos, muy buenos ejemplos. Vamos a continuar con otra figura retórica basada en similaridad. Y esta está un poquito más, no, pues no está más compleja, simplemente es diferente, se va por otro lado, ¿no? Esta se llama antonomasia, ¿ok? Y bueno, aquí le voy a quitar esto porque voy a poner figura. Ahí está. La antonomasia es una figura que consiste en emplear un nombre que es apelativo, y eso lo vamos a explicar ahorita, en lugar de uno propio. ¿Qué significa? Bueno, un nombre propio sería, por ejemplo, eh, Aristóteles, ¿no? Digamos esto aquí, siguiente
este ejemplo pequeño que les dejo. Y un nombre apelativo es aquello que es Aristóteles. Por ejemplo, Aristóteles es un filósofo. Entonces, cuando decimos el filósofo, pero nos estamos refiriendo a Aristóteles, estamos usando una antonomasia. ¿Por qué razón? Porque nos estamos refiriendo a él no por su nombre propio, sino por algo que apela a su persona o a su personalidad. Entonces aquí, por ejemplo, yo les tengo uno que aparece mucho en la Odisea. Aquí quiero que me digan quién es, porque este apelativo, esta antonomasia, a ella le llaman solamente la de ojos de lechuza, ¿sabes? O sea, ¿a quién se refiere? ¿Quién es? Ajá. Atenea. Atenea. Ahí te ganaron sin la mano levantada. Atenea, ¿verdad? O sea, sencillo. La de ojos de lechuza, ¿quién es? Atenea, ¿no? Y esto lo encontramos frecuentemente cuando decimos, por ejemplo, o sea, hay figuras, hay personas que tienen estos apelativos, ¿no? Y que cuando tú dices la frase, sabes a quién se está refiriendo, aunque no menciones su nombre propio. Adelante, Caleb. O sea, en sí es como un apodo, puede decirse también, ¿no? Es como un apodo, sí, es como un apodo, precisamente. Nada más que no es como, no es, o sea, un apodo puede ser muy arbitrario, ¿no? Un apodo puede ser muy arbitrario. Una antonomasia es más bien apelativo, o sea, que el nombre que le estás dando está relacionado, está ligado a la persona que estás refiriéndote. Por ejemplo, si tú dices, no sé, hay apodos muy malos, ¿no? Hay apodos que no tienen nada que ver con la persona, entonces esos no serían antonomasias, ¿ok? Pero aquí, ¿quién me quiere dar una antonomasia que se les ocurra? Por ejemplo, hay más antonomasias en la Odisea, ¿eh? No sé, de hecho creo que cada personaje tiene una antonomasia. Ahí primero, le vamos a dar oportunidad a Saraí y después Tirsa, ¿va? Adelante, Saraí. Cuando habla de Aurora, la de dedos sonrosados. ¿Podría repetirlo, por favor? No te escuché muy fuerte. Sí, cuando habla de Aurora, la de dedos sonrosados. Sí, sí, perdón, Y sigo es que sin escuchar. te la digo, A ver, ¿qué dijo? Creo que fue mi o internet. que Ajá. la aurora temprana de dedos de rosa o de dedos Ah, rosados. sí, 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 sí. La aurora de dedos rosados, exactamente, es una antonomasia, ¿no? Muy bien, excelente ejemplo, Saraí. Adelante, Tirsa, ¿tú cuál tienes? Néstor, que le dice que es el caballero Gerenio. Ajá, caballero Gerenio, ok. Eh, Cuando dicen también los de largas cabelleras o algo así, pues se refiere a los aqueos. Eh, Cuando dice, es que hay varias, o sea, también a Odiseo se refieren a él como el astuto o como el parecido a los dioses, tienen varias, ¿no? O sea, las antonomasias existen mucho en este tipo de literatura, pero también en la vida cotidiana. Adelante, Kai, tú tienes otro. Bueno, también se refiere a este Ulises como el de heroica paciencia. Ajá, el de heroica paciencia, ¿no? Ahí está otra antonomasia. Entonces, esta es una figura interesante, ¿no? Porque nos ayuda como por ejemplo, si tú estás escribiendo, imagínate que estás escribiendo una historia, una novela, un cuento, y tú no quieres repetir una y otra vez el nombre de tu personaje porque, pues, se van a enfadar, ¿no? Aquí lejos de caer en una anáfora, pues caerías como en una repetición excesiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Bueno, tú te refieres a él con otros apelativos. Tú puedes utilizar, por ejemplo, algún apelativo referente a su profesión. Por ejemplo, si tu personaje es un profesor, pues te refieres a él como el profesor. Si tu personaje es anciano, pues te refieres a él como el anciano, ¿sabes? O sea, etcétera. Y esto también tiene algo que ver, no es igual, pero tiene que ver con el sinónimo, ¿no? O sea, cuando tú usas un sinónimo para evitar la repetición de cierta palabra, también estás utilizando un tipo de figura retórica que te ayuda, pues, a darle más riqueza a tu vocabulario al momento de, pues, de estar escribiendo algo o incluso al momento de que ustedes den su discurso. Porque si repiten muchas palabras, se van a dar cuenta de que no les va a gustar tanto a ustedes mismos pues su propio desarrollo del discurso, ¿va? ¿Alguna duda con esta, con la antonomasia? ¿O podemos pasar a
la siguiente. ¿Todo bien? Excelente, miren, pues ya cubrimos algunos de los principales tropos que están basados en similitud. Ahora vamos a ver algunos que están basados en causa y efecto, ¿ok? El primero de ellos se llama metonimia. ¿Qué es la metonimia? Bueno, la metonimia consiste en designar algo con el nombre de otra cosa, tomando el efecto por la causa o viceversa, ¿ok? Por ejemplo, al autor por sus obras o al signo por la cosa significada. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Bueno, que tú, por ejemplo, si digamos que Kai hizo una pintura, ¿no? O sea, Kainui hizo una pintura. Entonces, yo me voy a referir a esa pintura como el Kainui, ¿sabes? O sea, como ahí hay un Kainui, ¿sabes? Ahí hay una pintura que él hizo. Me estoy refiriendo al efecto con el nombre de su causa. Y eso lo hacemos muy a menudo cuando leemos libros. Por ejemplo, ¿no? Aquí nos dice leer a Virgilio. No, o sea, tú no vas a leer a Virgilio, tú vas a leer un libro que escribió Virgilio o leer a Homero, ¿no? Tú no vas a leer a Homero, tú vas a leer la Odisea, la Ilíada, libros que escribió Homero, y pues ahí estás utilizando una metonimia porque te estás refiriendo a la obra, a la causa, perdón, al efecto por la causa, ¿ok? Ahí, por ejemplo, cuando dice se ganó los laureles, está diciendo, bueno, se ganó el premio, ¿no? Se ganó ahí la gloria, etcétera. ¿Por qué razón? Porque el laurel era pues la corona con la que premiaban a los ganadores de los certámenes en el circo romano, por ejemplo, y era el efecto de una causa que era ser ganador, ¿ok? Aquí yo les dejo otro ejemplo que también es de la Biblia, cuando en Efesios 5:16 dice, los días son malos. O sea, los días como tal no son ni buenos ni malos, ¿sabes? Pero el efecto de esos días es que van a ser malos por lo que se dice en el contexto, ¿no? Entonces ahí tú estás utilizando una metonimia porque estás relacionando la causa con el efecto o estás relacionando el efecto con la causa, ¿ok? Las metonimias normalmente, vaya, ustedes, les digo, las pueden emplear cuando, sí, o sea, cuando, por ejemplo, quieren hacer referencia sobre todo a, sobre todo a creadores y cosa creada, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú dices, eh, a ver, hay una metonimia, por ejemplo, normalmente ustedes se van a dar cuenta de que la metonimia está muy relacionada con lo que vimos anteriormente acá, con la prosopopeya, ¿sabes? O sea, la metonimia y la prosopopeya van a estar muy relacionadas. Por ejemplo, cuando el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. No, o sea, ahí la prosopopeya está en que a los cielos, que es un concepto abstracto, inanimado, inanimado, perdón, se le está dando como que esa cualidad de hablar, ¿no? De contar la gloria de Dios. Y ahí en realidad, esa parte de la gloria de Dios, estamos usando una metonimia. ¿Por qué razón? Porque la gloria de Dios es el efecto de haber creado los cielos, ¿sabes? Entonces ahí está mezclando como prosopopeya y metonimia. Y ustedes se van a dar cuenta de que muchas de las figuras retóricas se mezclan entre sí, ¿no? O sea, puedes utilizar varias al mismo tiempo. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos donde hay varias en una sola frase, ¿no? En un solo verso, en una sola estrofa. No sé si tengan algún ejemplo con la metonimia o alguna duda o quedó clara qué es la metonimia, cómo funciona. ¿Todo bien hasta aquí? A ver, Daira, adelante. ¿Puede, por favor, regresar la otra lámina? Es que me esperaba que acabara de explicar para decirlo. Sí, ahí está. Ya, gracias. Muy bien. Vamos a continuar. Ok. Tenemos una siguiente figura
también basada en causa y efecto. Esta se llama sinécdoque, ¿ok? Es muy parecida a la metonimia, pero es ligeramente diferente. Esta funciona cuando nosotros designamos una cosa con el nombre de otra, de manera similar a la metonimia, como les decía hace un momento. Pero aquí vamos a aplicar a un todo el nombre de una de sus partes, o viceversa. Por ejemplo, a un género le vamos a aplicar el nombre de una especie, o a una cosa el de una materia por la que está formada. Y aquí les voy a dar ejemplos que saqué y uno más que tomo de la Biblia nuevamente, porque en la Biblia, muchachos, hay muchas figuras retóricas. Ustedes lo tienen que aprender. Por ejemplo, cuando nosotros decimos 100 cabezas, pero queremos decir 100 reses, ¿qué es lo que estamos usando? Estamos tomando una parte, o sea, la cabeza, para designar el animal completo. O sea, no son 100 cabezas ahí flotando en el vacío, ¿no? O sea, son 100 cabezas porque son 100 animales, ¿no? Son 100 reses. Otro ejemplo, cuando nosotros decimos los mortales, en lugar de decir los seres humanos. ¿Qué estamos usando ahí? Bueno, estamos utilizando una categoría más grande, que es la categoría de mortales, y ustedes ya saben que son categorías, que son clases, que son especies. Usamos una categoría más grande para hablar de un grupo más pequeño, ¿no? O sea, los mortales, ahí estamos hablando de los seres humanos, ¿ok? Y cuando decimos, por ejemplo, el acero, para tratar de decir la espada, ¿no? O sea, cuando decimos, murió a filo de acero, ¿no? O sea, ¿qué está diciendo? Bueno, murió a filo de espada, pero el acero es el material del que está hecho la espada, entonces para darle una imagen diferente a la proposición que estemos dando, pues cambiamos una cosa por otra, justamente como una sinécdoque, ¿ok? Y aquí, bueno, sacamos nuevamente un ejemplo de la Biblia. Cuando oramos, danos nuestro pan de cada día, el pan no es lo único que vas a comer, ¿verdad? O sea, el pan es parte de la comida, es parte del alimento, pero tú para decir alimento, tú utilizas el pan, ¿no? O sea, es una forma de tomar el todo por una de sus partes o una cosa por la materia de la cual está formada. No sé si se escuchó todo lo que dije, porque a mí se me trabó el internet, pero no sé si ustedes sí pudieron seguirme ahí la argumentación. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, muy bien, porque ustedes se me congelaron. No sé si ustedes tengan alguna duda con la sinécdoque o quieran darnos un ejemplo también. Adelante, Tirsa o Kai. Como por ejemplo si nos dicen, haz la tarea de la retórica o así, pero en realidad es del trivium o al revés. Ajá, sí. Sí, exactamente, cualquiera de las dos, ¿verdad? Porque cuando dices haz la tarea del trivium, pues tal vez la tarea solo es de la retórica, ¿no? Y cuando dices haz la tarea de la retórica, pero te refieres a la clase en general, pues estás tomando la parte por el todo, ¿ok? Buenos ejemplos. Muy bien, vamos a avanzar. Creo que nos quedan cuatro más. Están interesantes. Esta está muy padre. Esta a mí me gusta mucho, la verdad. Es muy llamativa esta figura, ¿ok? Y aquí necesito que alguien me ayude a leer ahorita. Vamos a hablar ahora de la sinestesia, porque estamos entrando ya pasamos tropos basados en similares, tropos basados en causa y efecto, y ahora vamos a empezar con los que están basados en contrarios, ¿ok? En contrastes, ¿va? Este primero se llama sinestesia y está muy interesante. La sinestesia es cuando nosotros vamos a unir dos imágenes o sensaciones que proceden de diferentes dominios sensoriales. Por ejemplo, y el sonido es otra cosa muy diferente, pero digo aquí, una soledad sonora puede ser una soledad muy grande, no sé, o sea, pero la imagen que nos da juntar eh, estos dos términos que proceden de diferentes dominios sensoriales, pues le da como que más brillo, más capacidad retórica, ¿no? O cuando decimos verde chillón, ¿sabes? O sea, el verde es un color y chillón es un sonido, ¿no? Entonces aquí, verde chillón es una forma de decir que el verde es demasiado fuerte, pero no lo estás diciendo, pero lo estás diciendo utilizando un adjetivo. Y aquí quiero que nos ayude a leer.
Matías, ¿crees que nos puedes ayudar con este ejemplo, por favor? Sí, retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos. Vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Francisco de Quevedo. Muy bien, Kai. Quiero que nos digas dónde ves aquí, digo, este es un verso, es una estrofa, perdón, de un poema. Obviamente los poemas son más ricos en figuras retóricas que cualquier otro tipo de texto, y aquí hay muchas figuras retóricas, ¿no? Pero quiero que, primero que nada, nos ayudes a ver, nos ayudes a, nos ayudes a ver dónde está la sinestesia en este fragmento. ¿Dónde ves la Cuando, sinestesia? cuando dice que escucho con mis ojos a los muertos. Ajá, ¿por qué crees que hay este? Pues porque son provienen de dos dominios sensoriales, como dice, escuchar del oído y ojos, pues la vista, ¿no? O sea, no puedes escuchar con los ojos ni ver con los oídos. Exactamente, ¿no? No se escucha con los ojos. Pero es interesante. Vamos a quedarnos un poquito, va a ser un buen ejercicio digo, para ver varias figuras aquí porque no es la única. Este, ¿Y qué significará? Quiero que me ayudes aquí a participar. Judith, Ari. Ajá. ¿Qué significa escuchar con los ojos a los muertos? ¿Tú qué crees a qué crees que se esté refiriendo? No sé, tal vez prestar más atención, eh, como observarlo. No, no entiendo qué quiera decir. Tal Ah, vez no te enfatizar preocupes. el hecho. Ajá. Ah, yo creo que hay que tomar toda la frase en el contexto para entenderle exactamente a qué se está refiriendo. ¿Va? Ahorita vamos a dar pistas. Adelante, Matías. No podría ser de una forma más como, o sea, como tú puedes entender a alguien por medio de las señas, como algo más metafórico de que los escuchaba con los ojos, o sea, de que los veía y que los comprendía. Puede ser, puede ser. De hecho, miren, aquí les voy a comentar algo, ¿no? Pero normalmente los poemas tienen esa facultad de que el significado no siempre es obvio, ¿sabes? O sea, puede tener significados múltiples. Pero está interesante lo que tú dices, ¿no? Por ejemplo, si alguien te está hablando con señas, entonces tú lo estás escuchando con los ojos, porque estás viendo lo que él está diciendo, ¿no? O sea, tú ves lo que él dice con las manos, con las señas, ¿ok? Eh, pero aquí, por el contexto, no sé quién me quiera dar una interpretación diferente. ¿Quién está entendiendo algo distinto a lo que ya nos han comentado Matías y Judith? ¿Quién tiene una lectura diferente? Saraí y luego Caleb. Adelante. Eh, bueno, no sé si es a lo que se referían todos o no sé, pero está hablando de que está leyendo libros, ¿no? Y así está teniendo conversaciones con esos autores que pues ya son de la antigüedad, ya están muertos, pero ahí están en los libros. Ujú. Sí, esa es otra interpretación interesante, ¿no? Que de hecho ahí ya los dos le bajaron las manos, seguramente porque están de acuerdo, ¿no? Y de hecho yo estoy de acuerdo con Saraí. Aquí, al menos lo que a mí me parece evidente es que, bueno, Francisco de Quevedo está retirado, dice, en la paz de estos desiertos, ahí habría que comprender a qué se refiere con desiertos, ¿ok? Dice que está con pocos, pero doctos libros juntos. Ahí si se fijan hay otra figura retórica que no vamos a ver porque es muy obvia y es la rima, ¿no? O sea, pocos pero doctos, libros juntos. Ahí, por ejemplo, los libros no son doctos, ¿sabes? O sea, porque docto es una persona. Entonces ahí está utilizando ¿qué? Una prosopopeya, ¿no? Le está atribuyendo una cualidad de persona a un libro. Y por último, pues concluye con que vive en conversación con los difuntos, justamente por lo que dice Saraí, porque está leyendo autores antiguos y escucha con sus ojos a los muertos. O sea, está teniendo una lectura profunda de estos libros,
leyendo a estas personas y de esa forma está escuchando con los ojos a los muertos. O sea, le están hablando estos autores antiguos por medio de la vista, porque los está leyendo, no los está oyendo, ¿ok? Entonces está interesante aquí la ilustración y pues nos enseña varias figuras retóricas, aparte de la sinestesia, ¿no? La cual es la principal que estamos viendo en esta parte. Vamos a continuar nuevamente. Seguimos con tropos basados en contrarios. Aquí yo les presento ahora el oxímoron o oxímoron. Es oxímoron, ajá. Este está interesante, ¿no? Es una combinación donde en una misma estructura sintáctica, o sea, en una misma frase, en un mismo enunciado, dos palabras o expresiones de significado opuesto originan en un nuevo sentido. ¿Ok? Es muy parecida a la sinestesia, pero aquí más bien el punto, el punto principal del oxímoron es que las palabras tienen significado opuesto. O sea, no necesariamente pertenecen a ámbitos sensoriales diferentes, sino que son opuestas. Por ejemplo, si tú dijeras la blancura del negro, no, o sea, es contrario. O sea, la blancura del negro es un oxímoron, porque o es negro o es blanco. El negro no tiene blancura, ¿no? O si tú dijeras, por ejemplo, lo que dice aquí, un silencio atronador. ¿Por qué razón? Porque el silencio no tiene ningún sonido. Entonces el silencio no puede ser atronador. O si dijeras un silencio, no sé, escandaloso. Ay, ajá, escandaloso, un silencio escandaloso, ¿no? Es un oxímoron porque está contradiciendo una cosa a la otra. ¿Ok? ¿Qué otro oxímoron se les ocurre a ustedes? Normalmente, digo, los oxímoron, eh, pues tienen como que esa cualidad de despertar la atención o de decir, ¿sabes qué? Eso que acabas de decir no tiene sentido, pero es un recurso literario, ¿no? O sea, es una forma de, precisamente de captar ese mensaje para tu audiencia, de que te presten atención, pero obviamente no tiene la misma utilidad que otras figuras retóricas. O sea, un oxímoron, pues, quizás no pase de lo poético, ¿no? Aunque no comunique en realidad un mensaje muy coherente que digamos, ¿no? Un oxímoron es una contradicción como tal. No sé si a ustedes se les ocurre alguno que quieran dar de ejemplo en este caso, en este tipo de figuras. Ahorita me estaba acordando de la frase que dice, salvado por un pelo de rana calva. Sí, Eh, ese es muy bueno. Ese es muy bueno. no, no sé si tuviera algo que ver con esto, Sí, claro, pero, porque sí, pero yo creo que sí, es un oxímoron, justamente, es una muy buena. ¿Por qué razón? Porque la rana calva no tiene pelos. O sea, si es calva, no tiene pelo. Entonces, no existe el pelo de rana calva. No, o sea, simplemente son contradicciones, no puedes tener una con la otra. Y aquí es donde ustedes se dan cuenta cómo la retórica muchas veces traspasa los límites de la lógica, ¿no? Porque, o sea, si ya venimos de las clases de lógica, decimos, ¿sabes qué? Hay cosas que son contradictorias entre sí, pues aquí la retórica dice, ¿sabes qué? A mí no me interesa que sea contradictorio, esto suena gracioso y te lo voy a poner en el discurso, ¿no? Es un recurso, tal vez no sea el recurso más lógico, no sé, más coherente, pero sí es muy ingenioso, si se dan cuenta. O sea, esto de un pelo de rana calva es algo muy ingenioso, ¿no? Y así como puede haber todavía más ejemplos. ¿Va? No sé si a alguien se le ocurre algún otro o podemos pasar a figuras retóricas un poco más interesantes que el pobre oxímoron. Muy bien, vamos a dejar al oxímoron por la paz. Y les voy a mostrar, ya solo nos quedan dos, ¿ok? Estas se parecen porque también está basado en contrarios. Esta figura se llama la antítesis, ¿ok? Y la antítesis es una oposición entre dos palabras, dos términos o dos frases que tienen significado contrario, ¿va? Pero que sirven para dar es como ese sentido de relación entre opuestos. Una antítesis que, por ejemplo, a mí me llama la atención, ¿no? Es esta que encontré en un párrafo, que es te amo porque me odias. No, o sea, son antitéticos. Las dos cosas se contraponen. Una cosa es contraria a la otra, pero aquí las está relacionando de una manera retórica que te da a entender un significado nuevo, un significado diferente. ¿Sabes? Entonces, aquí, por ejemplo, hay otro.
Otra antítesis podría ser, eh, me muero por vivir, ¿no? O sea, morir por vivir, pero te estás refiriendo a morir en un sentido retórico, no estás hablando literalmente. Aquí estás diciendo como que tienes muchas ganas de vivir, ¿no? Eh, ¿Qué otra antítesis se les puede ocurrir a ustedes? Son oposiciones de palabras contrarias que tú las juntas y pues te dan un nuevo sentido a lo que quieras decir. Adelante, Jos. No podría ser como lo que dice Agustín de Hipona cuando dice que la vida es una muerte vital. Sí, sí, sí. Muerte vital. Es correcto, es correcto. De hecho, Jos, no me vas a dejar mentir, pero Agustín de Hipona utiliza muchas antítesis y también muchas paradojas, que es lo que sigue ahorita a continuación. A él le encantan esas figuras retóricas porque son muy vivas, ¿no? O sea, nos dan imágenes muy poderosas en la mente. Adelante, Tirsa y después Daira. Yo tengo una duda, más bien, Ajá. ¿cuál es una diferencia, si nos lo puede explicar, entre el oxímoron y y el antítesis? Mira, el oxímoron es una contradicción obvia dentro eh, dentro del mismo campo, ¿cómo se puede decir? Es una contradicción evidente y grosera, por así decirlo, ¿sabes? O sea, es como que es un imposible. Por ejemplo, salvado por un pelo de rana calva. Alguien que está calvo no tiene pelo, entonces no existen las ranas calvas. Perdón, no existen los pelos de ranas calvas porque si está calva no tiene pelo, ¿ok? O sea, es como que una contradicción muy evidente, muy, como que, muy obvia, ¿sabes? O sea, muy obvia al punto que la imagen que te produce resulta más bien ridícula o resulta más bien, pues, ingeniosa, chistosa, ¿sabes? Pero no es profunda. Quiero que te des cuenta de eso. Salvado por un pelo de rana calva no tiene nada de profundidad, ¿sabes? Es nada más algo gracioso, ¿ok? Pero, pero, decir, me muero por vivir o decir muerte vital, ¿sabes? Es una cosa bien diferente porque hay una profundidad. O sea, una antítesis estimula más a la reflexión como del concepto, ¿no? Te ayuda como a tratar de decir, ¿sabes qué? Esta idea es demasiado grande, ¿no? Permíteme meditarla. ¿A qué se refiere con esto de que la vida es una muerte vital? ¿Ok? Y un oxímoron simplemente te da risa. Tiene un significado más lúdico, más ingenioso en ese sentido, pero no llega a tener esa profundidad. ¿Ok? Entonces, no sé si más o menos te ayuda esa respuesta, Kai. Sí, sí, ya. Más o menos, ok. Porque ahorita viene la mejor de todas, al menos en mi punto de vista, que esta sí es muy parecida a la antítesis, demasiado parecida, pero tiene un matiz un poco diferente, ¿ok? Y se las voy a presentar a continuación, pero antes, alguien más tenía la mano levantada y no sé si iba a participar o tenía alguna pregunta, no sé si la quiera volver a alzar antes de pasar a la última figura. Era yo, pero no, así está bien. Ok, muy bien. Vamos ahora, este es muy interesante porque esta es la paradoja, ¿no? La paradoja. La paradoja es el empleo de expresiones o frases que encierran una aparente contradicción entre sí. Por ejemplo, aquí lo que dice, mira al avaro en sus riquezas, pobre. Ok, o sea, alguien que tiene riquezas no puede ser pobre, pero el avaro en sus riquezas es pobre, ¿sabes? O sea, esta todavía es más ingeniosa aún que la antítesis. ¿Sabes? O sea, porque aquí, de hecho, es probable, Jos, que la muerte vital más bien entre en la paradoja, ¿sabes? Porque en realidad la contradicción es más bien aparente. ¿Cómo sabemos que es aparente? Porque el significado que se le está dando tanto al concepto muerte como al concepto vital o al concepto vida va más allá de lo convencional, ¿no? O sea, aquí se está refiriendo, pues, a una
como que una mortificación continua en esta vida, de modo que la muerte es vital y la vida, y creo que dice también vida mortal, ¿no? O sea, como que son las dos frases. ¿Es una muerte vital o es una vida mortal? ¿No? Y las paradojas así funcionan. De hecho, aquí en estas paradojas hay grandes misterios, por ejemplo, pues del cristianismo, ¿no? De la vida cristiana. Y muchos tienen que ver con la vida y con la muerte. Por ejemplo, hay que morir, ahí les voy a poner varias, hay que morir para vivir. No, o sea, se está refiriendo que hay que negarse, hay que mortificar, no sé, el pecado, etcétera, para poder vivir. ¿Ok? O sea, es una contradicción, pero solamente en apariencia, porque el significado de morir, o sea, tiene una connotación diferente a el acto de fallecer y vivir aquí, pues tiene una idea más amplia del mero respirar, ¿no? Entonces es solamente aparente. Otro ejemplo, digo, también, o sea, la Biblia está llena de paradojas, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, hay que, eh, digo, las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los que lloran porque tendrán consolación. O sea, el que llora es porque no tiene consolación. Y el que llora, pues no es bienaventurado, ¿no? Porque el bienaventurado es el que tiene felicidad, el que tiene bienaventuranza, el que tiene beatitud, ¿no? Entonces, aquí es una contradicción solo en apariencia, porque los significados son más profundos todavía, ¿no? Todas las paradojas así funcionan. No sé si a ustedes se les ocurre alguna paradoja interesante que quieran plantearnos aquí también. Les digo, son parecidas, ¿no? A la antítesis, pero tiene como que más profundidad todavía. No sé si recuerden alguna otra. ¿Qué dicen? Digo, igual, Yo tengo, sí, adelante. pero no sé en dónde entré, la verdad. Porque era, ay, ¿dónde está? ¿Desapareció? Y se fue. Yo creo que lo sacó el internet. Ok, me la guardo entonces. Hola, hola. Ya, perdón, ¿ya regresamos o me sacó de la sesión? Disculpen, no sé qué pasó. Adelante, Daira, ahora sí. Tú tenías una y Sí, dijiste, sí, tengo una, pero no sé dónde entré. a ver, tú. Este, Ahorita vemos. estoy tan enfermo de salud. Oh, ok, enfermo de salud. ¿Y a qué te estarías refiriendo con estar enfermo de salud? Tiene mucha salud. Ok, mira, ¿quién nos ayuda aquí? A ver, vamos a ver. Yo veo tres posibles opciones, ¿no? Puede ser una paradoja, puede ser una antítesis o puede ser un oxímoron. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué será eso de enfermo de salud? ¿Quién nos quiere ayudar? No estoy segura, pero creo que es más una antítesis. Una antítesis. Estar enfermo de salud. Mm. Sí, porque el que está enfermo, o sea, oposición de una palabra o frase a otra de significación contraria. Sí, aquí el que está enfermo no tiene salud, pero si estás enfermo de salud, lo estás oponiendo, es una antítesis. ¿Por qué no sería un oxímoron? Sí, No porque sé, no suena como muy profunda. no es muy profunda que digamos, ¿no? Digo, a mí me suena más a oxímoron, pero la antítesis también me gusta. ¿Tú
¿Qué opinas? Ah, no sé quién levantó la mano. Tirsa, creo. Sí, fui yo. O la misma Mira, Kai, ¿qué onda? A ver. Creo que puede ser un oxímoron porque... ¿Cuál era? Ajá. Ok, estar enfermo de salud. Pues porque es como si dijeras, estoy enfermo y tengo mucha salud, como decir buena salud. Eso sí no tiene nada de sentido. Ajá, ok. Como decir, estoy muerto de vida o cualquier cosa así. Estoy muerto de vida. Está gracioso, ¿no? Vaya, o sea, aquí es donde entra también la, este asunto de que las figuras retóricas no son lógicas, jóvenes. Quiero que noten eso, ¿no? O sea, pero hay figuras más elaboradas que otras, ¿no? Como con más ingenio, y ahí cada quien tiene que inventárselas o buscarlas, ¿va? Está interesante y sí está ingeniosa estar enfermo de salud, porque en un sentido, cuando tú dices, digo, no sé si existe esta expresión en español, por ejemplo, pero cuando en inglés alguien dice estoy harto por ejemplo, estoy harto de trabajar, en inglés se dice lo que en español significaría estoy enfermo de trabajar, ¿no? O sea, como que enfermo tiene la connotación de estar harto. Entonces, si tú estás harto de estar sano, puedes decir estoy enfermo de salud, lo cual ya no sería necesariamente un oxímoron, sino que sería una antítesis, ¿no? O sea, estás utilizando la frase, la oposición, para decir algo diferente, que es como decir estoy harto de estar sano, pero pues es algo raro, ¿no? No creo que alguien esté harto de estar sano. Adelante, Judith, ¿qué dices? Por ejemplo, se me acaba de venir la idea de muerto en vida. He muerto en Esa, vida. esa, ¿en qué categoría la pondría usted? Yo creo que muerto en vida sí es yo creo que muerto en vida sí es una paradoja, ¿sabes? Sí es una paradoja porque, o sea, la contradicción es aparente, dado a que lo que nos referimos por muerto no es la muerte física, probablemente nos referimos a la muerte espiritual, ¿no? O sea, o a la muerte social, no sé, algo que no sea la muerte física, porque obviamente nadie está muerto en vida, te refieres a otra cosa, entonces es una paradoja, porque es una contradicción aparente. Si la persona verdaderamente está muerta y dices muerto en vida, pues es que también depende del contexto. Si la persona verdaderamente está muerta y tú dices está muerto en vida, ya estarías entrando al campo del oxímoron, ¿no? Porque pues está muerto o está vivo. Las dos cosas no pueden ser, ¿no? Eh, y sería antítesis, por ejemplo, si tú, por ejemplo, si estuvieras, a ver, la voy a quitar, muerto en vida, mm, no sé, no sé, no me hace mucho sentido como antítesis, ¿sabes? Porque no sé, esto sí me lo lleva de tarea, ¿va? Está difícil tu ejemplo, Judith, pero es un buen ejemplo, es un buen ejemplo, ¿no? Ese y el pelo de rana calva, ahorita nos dejaron pensando a todos, ¿a qué? Entonces, muy bien. Adelante, Tirsa, ¿tú qué dices? ¿Qué opinas? Y muertos vivientes. ¿Muertos vivientes? Pero esos son los hombres. Vaya, ¿ese qué es? Pues eso no es ni paradoja, ni oxímoron, no, muertos vivientes sería una antítesis, tal vez. No es, hermano, un oxímoron porque pues es como lo de un pelo de rana calva, o sea, no tiene sentido, pero da risa, no sé. Pero es que los muertos vivientes son los zombies. ¿No sería lo mismo que muerto en vida? ¿O parecido? Es parecido, ¿no? Pero mira, Ajá. cuando ustedes me dicen muerto en vida, yo me imagino a una persona que está harta de la vida, que está deprimido, que no le gusta, pero está como siguiendo la rutina, siguiendo la corriente, pero en realidad está muerto en vida.
Y cuando dicen muertos vivientes, yo me imagino muertos que se levantan de la tumba y que andan ahí comiendo cerebros, ¿no? Entonces, no sé, para mí es diferente, muerto en vida y muertos vivientes. No sé, tal vez porque tengo esas imágenes en mi cabeza, ¿no? De que yo me imagino un zombie o, o uno de los personajes de Piratas del Caribe, ¿no? Que son calacas vivas pero que están muertas y que no pueden, ¿saben? Ese tipo de cosas. Entonces, vean, o sea, vean cómo hay muchos significados diferentes para cosas muy parecidas. Abril, ¿tú qué nos dices? ¿Qué te gustaría aportarnos aquí? Pues no sé, o sea, me quedé pensando ahorita con lo que dijo hermano, de que a lo mejor que los zombies vivientes son como, digo, casi son como muertos vivientes. Me quedé pensando si a lo mejor no sería más bien como una meno, meno, ahí cómo lo tengo escrito, metonimia, que es como Nimia. darle un nombre a otra cosa. Qué interesante, porque de hecho es probable, ¿no? Es probable porque, bueno, más bien, ¿segura que metonimia o, Ah, no se estoy leyendo. o Ah, sería, no sería una prosopopeya? Que le atribuyes cualidades humanas a algo inanimado. sí, podría ser. Sí, ¿no? Porque, o sea, un muerto viviente, o sea, el muerto no está animado, ¿sabes? O sea, ya, Sí, sí, ya no, sí. ya no está animado, está desanimado, ¿no? Entonces, si es un muerto viviente, no puede ser, le estás atribuyendo vida a algo muerto. ¿No? Esto de vida Ajá. y muerte, si se fijan, es muy confuso. ¿Saben por qué? Yo les quiero decir por qué. Porque estás agarrando los dos opuestos más extremos que hay. ¿Sabes? O sea, son las cosas más diferentes y más contrarias que hay, la vida y la muerte. Entonces, todo lo que quieras hacer con esos dos extremos va a chocar con muchas de las figuras retóricas. Por eso, porque estás como que jalando mucho el concepto, ¿no? Lo estás haciendo demasiado amplio. Y aquí yo les doy una recomendación para su tesis y para su discurso y todo lo que van a presentar. Traten de no agarrar conceptos tan grandes, ¿sabes? O sea, no me vayas a hablar, por ejemplo, de la vida, ¿sabes? O sea, la muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil abarcarlo. Va a ser muy difícil que lo puedan definir, que lo puedan como que desmenuzar, ¿sabes? O sea, porque son muy grandes, son muy amplios, ¿ok? Eh, pues nada, ya terminamos con estos ejemplos, o terminamos aquí con la paradoja. Yo les pido que cada quien investigue, ¿no? O sea, cada quien busque más ejemplos, más referencias, inclusive más figuras retóricas, porque las hay, o sea, existen otras también muy interesantes. Aquí puse como las que a mí se me ocurrieron que les podrían ayudar a saber qué es una figura retórica, pero hay muchas más, ¿no? Hay muchísimas figuras retóricas. Entonces, miren, vamos a terminar aquí, ¿ok? Nada más les voy a comentar de tarea. Esta es una tarea ya no es una tarea para que me entreguen, ¿saben? Es una tarea que les va a ayudar a su propio discurso, ¿no? Y es la siguiente. No sé si recuerdan, pero en su libreta tienen una sección de retórica. Y ahí yo les dije que estuvieran anotando, pues como frases, fragmentos que les hayan parecido agradables, bellos, elocuentes, etcétera, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer en esa sección es que ustedes pues siguen leyendo la Odisea como siempre lo han estado haciendo y allí van a anotar las figuras retóricas que vayan encontrando pero ya con su nombre, ¿no? O sea, como que esto es una metáfora, esto es una metonimia, esto es una sinécdoque, esto es un símil, etcétera, ¿no? Y sobre todo, traten de ir buscando figuras retóricas que ustedes puedan utilizar para su discurso, porque en su discurso van a tener que emplear alguna figura retórica o algunas figuras retóricas, justamente para darle más gracia, ¿no? A lo que nos vayan a tratar de persuadir, argumentar. ¿Ok? Eh, pues es todo. No sé si tengan alguna duda con la tarea o alguna duda en la clase en general. Nos fuimos más o menos, Yo pues nada no se más sí crean. puedo poner la lámina donde viene los ejemplos de verde chillón y eso. Ah, sí. Verde chillón está, Ahí, ahí. Ya Este, estaba. es la sinestesia. Ok, ya, gracias. Ajá. Muy bien.
Pues si nadie tiene preguntas, podemos detener aquí la grabación, Mati, y ya nos despedimos, ¿va?